Sí, volvemos a hablar de las elecciones generales y de diferentes consignas que se han ido emitiendo, lanzando en los últimos días. Un voto nulo, voto blanco, la explicación técnica al respecto. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, es Israel Quino, abogado constitucionalista, que hoy nos va a hablar sobre este voto estratégico. Buenas noches. Estimada Luciana, buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. ¿Qué significará para los resultados de nuestra elección una elevada cantidad de votos nulos y votos blancos? En realidad, estimada Luciana, el voto blanco y el voto nulo, desde la toma del poder en la izquierda política, desde que el señor Evo Morales toma el poder, nunca ha tenido porcentajes superiores al 10%, tanto en la elección del 2005, del 2009, del 2014, en la anulada elección del 2019 y mucho menos en la elección del 2020, ¿no? O sea, jamás ha superado el 10%. Entonces, es poco probable que esta tendencia sea diferente en este proceso eleccionario que se avecina el próximo 17 de agosto. Cosa diferente ocurrió en las elecciones judiciales, tanto del 2011 como del 2017. En ambas elecciones judiciales, el voto blanco y el voto nulo fue superior al 50%, inclusive al 60%, ¿no? En franjas nacionales, como teníamos para esa votación en la última del 2017, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura o Tribunal Agroambiental. Independientemente de la cantidad de votos nulos y blancos superiores inclusive al 60%, solo tuvo validez los votos válidos, como lo establece claramente la normativa. Y en el país, tanto la Constitución Política del Estado en su artículo 166 como la Ley del Régimen Electoral en su disposición 52, ambas normativas de manera concordante disponen que solo tienen validez los votos válidos, no así los votos nulos ni los votos blancos. Hablamos con relación a esto. Al margen del porcentaje que se obtenga, así como usted me ha dicho en las elecciones judiciales, que ha pasado incluso el 60%, ¿un voto nulo o un voto blanco en mayoría puede perjudicar o beneficiar? Porque eso es lo que se está hablando ahora, de que un voto nulo o un voto blanco, al final de cuentas, se anularían completamente y pueden beneficiar a los que estén en primeros lugares. ¿Esto es verdad o es mentira? Tiene una media verdad, estimada amiga. Cuando existen votos nulos y blancos, digamos en un 10%, ese 10% se reduce del total de un supuesto padrón y solamente se computan los votos válidos. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. En un padrón electoral de 10 votos, ¿sí? Un candidato A saca 4 votos, otro candidato B saca 3 votos, otro candidato saca 2 votos y el voto blanco y nulo sacan 1 voto, ¿sí? Ahí están el 100%. Si elimináramos ese un voto que es nulo y blanco, nos quedarían 9 votos. Entonces, esos 9 votos se traducen ya en un 100%, que si hacemos la diferencia de correlación porcentual, el candidato que tiene 4 votos tendría 4.4 votos. Claro. El segundo 3.3 y el tercero 2.2. ¿Qué significa en una votación general? Que este candidato, el primero en votación, con 4.44 y el segundo con 3.33, entonces ya cumple la regla del balotaje, la segunda regla para ganar una elección presidencial, que establece que aquel candidato que no tiene más del 50+1, pero tiene por encima del 40% y 10 puntos de referencia respecto al segundo, gana las elecciones presidenciales. Por el ejemplo que le doy, si solo tuviéramos un 10% de votos nulos y blancos y tuviera una relación porcentual de 40 al primero, 30 al segundo, este voto nulo y blanco le va a favorecer de manera directa al primero, porque ya va a sacar los 10 puntos de ventaja y tendríamos presidente en primera vuelta. Eso significa, y perdón Luciana, a ver, eso significa que si el voto blanco o nulo llega al 60%, ese 40% de los votos válidos se convertiría en un 100% de votos. Así es, se va a traducir nuevo padrón, ¿no? El 100% de votos válidos, solamente del 40% de los bolivianos que acudamos a votar el próximo 17 de agosto. Puede haber una observación ya política, que es la variable de legitimidad democrática, de acuerdo, pero en términos estrictamente de legalidad y de constitucionalidad,
realidad así el pueblo vote 40%, ese va a ser la cantidad de votos válidos por los cuales se elija presidente en el país. Para que la población lo entienda, Israel, estamos muy atentos a los temas técnicos que nos está explicando, basados además en la Constitución Política del Estado, pero hay sectores, diferentes sectores, que están intentando de alguna manera promover el voto nulo, incluso anunciando la apertura de casas de campaña para promover el voto nulo. ¿Cuál es la intención que tienen estos sectores? Hay que respetar, ¿no?, el hecho que un determinado colectivo humano pues asuma una posición política de convocar, de promover el voto blanco y el voto nulo. Más allá de un derecho que es, por supuesto, también un derecho a la protesta ya en materia de proceso electoral, ¿no?, la cantidad de votos válidos son los que van a definir, ¿no?, la elección del próximo binomio presidencial en nuestro país, independientemente se abran casas de campaña, hagan caminatas, caravanas por el voto nulo, por el voto blanco. La legitimidad democrática y la legalidad constitucional de la elección de un binomio se va a dar en el porcentaje que se tenga del cómputo de votos válidos registrados por el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, aquí ya ingresa una valoración que no es legal, que no es constitucional, sino de carácter estrictamente político. No sería la primera vez. Ya en las elecciones judiciales del 2011 y 2017 han superado el 60% de votos nulos y blancos, pero no por ello esa elección se anuló, ni quedaron votos inválidos. Contrariamente, con ese reducido porcentaje de legitimidad electoral, los magistrados tomaron posesión, ¿no?, y también fueron reconocidos en cuanto a su validez del voto nacional. A ver, ese tema de la legalidad me llama mucho la atención, porque evidentemente yo no sé si tú recuerdas algún proceso electoral en el cual hayamos tenido en una elección general un 60 o un 70% de votos blancos y nulos. No, en elecciones... ¿verdad? No ha existido desde el 2005 que se tiene un registro, por lo menos de las últimas tendencias de voto. No superó el 10% en ningún caso, estimada Miriam. En las judiciales, 53% de nulos y blancos, 2017 inclusive 65%. Entonces, en ningún momento en una elección presidencial para elegir gobierno, presidente, vicepresidente, el voto nulo y blanco superó el 10%. Entonces esta tendencia tampoco varía mucho. ¿Por qué razón? Porque el elector, llegado el momento en el que está frente a frente a una papeleta electoral, también define una inclinación. Justamente en las elecciones judiciales, el descontento del pueblo era justamente en la desconfianza del sistema de administración de justicia, y que elegir magistrados por voto popular no resolvía la lamentable situación de este estado vegetal en el que se encuentra la justicia. Esperemos ahora retome, recupere y recobre institucionalidad, pero esos dos primeros procesos electorales el pueblo estaba en descontento con la elección de magistrados y por eso anuló y votó en blanco en el proceso eleccionario. Cosa diferente ocurre cuando se reconstruye el poder político. Allí el elector toma una decisión entre izquierda, entre derecha o entre un voto cruzado. Es una decisión que tiene el elector, y justamente el pueblo, cuando está en las urnas, tiene que tomar una decisión importante. Solamente por la vía democrática se reconstruye el poder político, y es el pueblo quien tiene que tomar la decisión el próximo 17 de agosto. Israel, al margen de este tema que estamos abordando, en votos nulos, votos blancos, votos válidos, en nuestro país el emitir el voto, el asistir a las urnas es una obligación, es obligatorio, pues hay sanciones de por medio. En otros países como Costa Rica, por ejemplo, el voto no es obligatorio y evidentemente el índice de abstención sí se eleva en diferentes convocatorias a elecciones. ¿Crees tú que en algún momento en Bolivia podríamos atravesar ese paso y en vez de ser obligatorio, pues que sea una decisión y una conciencia por parte de la población? Se requeriría de una reforma constitucional, estimada Luciana, ¿no? En nuestra legislación, a diferencia de la legislación comparada que tú hacías muy bien referencia, pues tenemos al voto como derecho, claro, porque podemos elegir, pero también como obligación. Porque asistes, el Tribunal Supremo Electoral no te da una certificación del certificado de sufragio, no puedes hacer trámites, y si quieres tramitar un certificado el día que no votaste, tienes que pagar una multa. Entonces es sancionado
la boliviana o el boliviano que no asista a votar. Ahora uno cumple con su deber de asistencia al voto, y otra será la decisión que uno asuma frente a la papeleta electoral. Hoy día en el país tiene este carácter híbrido el voto en Bolivia a partir del mandato de la Constitución Política del Estado. Es un derecho, por supuesto que sí, pero también es un deber. Boliviano que no asista a votar va a ser sancionado de manera económica porque las disposiciones electorales así lo establecen. A ver, voy a volver a insistir en este tema de la legalidad de un proceso eleccionario, porque ¿se puede impugnar un proceso si hay una mayoría de votos blancos y nulos? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede subsanar aquel hecho? En absoluto. Tanto la ley del régimen electoral, en su disposición 52, estimada Miriam, como la Constitución Política del Estado, en su artículo 166, solo reconocen votos válidos, no establecen margen porcentuales de 10, de 15, de 20, de 40% de votos válidos, ¿no? No interesa, en otras palabras, imponerlo en términos más sencillos. Así haya 60% de votos válidos, 60% de votos nulos y votos blancos, solamente se va a computar para efectos de registro estadístico y por supuesto de validez electoral el restante 40%. La única vez que se anularon elecciones fue mediante ley nacional el año 2019, cuando justamente en el país atravesó una crisis política, ¿no?, en la que derivó en la salida del expresidente Evo Morales, el régimen de gobierno de transición, una ruptura constitucional, convocatoria a elecciones generales el 2020, y allí el último presidente, el señor Luis Arce, pues gana la elección con 55%. Luego no se han tenido antecedentes de elecciones presidenciales en este periodo democrático, desde la reconquista de la democracia de 1982, no se han anulado elecciones ni se ha objetado ni impugnado porcentajes de menor cantidad de legitimidad electoral. Los ejemplos, nuevamente, elecciones judiciales, 2011, 53% de nulos y blancos, 2017, 63% de nulos y blancos, pero aún así tampoco se invalidó la elección general. Muy bien, gracias por esta aclaración, porque creo que valga la pena poderle dar información a la población para que sepa. Voto blanco, nulo, va a perder usted su posibilidad de poder elegir. Por eso es que nosotros aquí insistimos con darle toda la información necesaria para que tenga usted un voto informado y además responsable y consciente. Israel, muchas gracias. Buenas noches. Agradecido por el espacio. Solo para concluir, estimada Miriam, ese voto oculto entre no responde que las encuestas en sus registros estadísticos de relevamiento es el también denominado voto estratégico, que en la recta final, en el momento que el elector tiene la boleta, también se decide. Por la historia electoral del registro estadístico, ese voto generalmente le pertenece a la izquierda política. Por ello, probablemente los números sean totalmente diferentes en el registro de estadística de conteo rápido. Vamos a escuchar a las autoridades del Tribunal Electoral, que van a tener tanto a las 8 de la noche como a las 9:30 reportes de el conteo que tengan rápido de legalidad, y hay que ver allí los números que arrojen ya cuando el pueblo asista a votar. Muchas gracias, estimada Miriam. Buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches.